No hay que ponerse malo ni tener urgencias en fechas señaladas. Pero por lo que queremos o que quiere, ¿no? Es operar, en vez de 3 pacientes, 4. Claro. ¿Y qué es lo que más disfrutáis ahora mismo de vuestro trabajo? Y al final lo que quieres es ayudarles en todo lo posible. Porque los yesos es un remedio desde hace años y años y se siguen utilizando. Y barato. ¿Y barato? Barato, claro, tú sales de allí con gasto cero. ¿Cuál es la magia del yeso? Que, por ejemplo, las urgencias de miembro superior, la fractura de húmero, codo, de fractura de radio, pueden estar en casa esperando. Porque entiendo que hay personas que van simplemente por un motivo estético. Es que cualquier fractura de astrágalo me afectará a la carilla articular del astrágalo con la tibia y con el calcáneo. Entonces son 2 articulaciones que serán las que están lesionadas. Y hablando ya que estamos metiéndonos en la caña, ¿no? Fracturas, vamos a hablar de fracturas. ¿Cuáles son las peores fracturas, ¿no? De tobillo, de pie. Una vez vino un paciente y dice, oye, se han pasado con el betadine, y es que el estaba negro, que era para amputar. Tú imagínate. Aquí estamos hoy de nuevo en Diagnóstico Cero, nuestro episodio número 4. Y hoy vamos a hablar de nuevo de traumatología, pero esta vez no con uno, sino con 2 invitados muy especiales que vienen del Hospital del Peset, aquí en Valencia. Y principalmente vamos a hablar del pie y del tobillo y de todas esas patologías relacionadas con estas extremidades, ¿no? Hoy tenemos, como decía, 2 invitados muy especiales. Eva Gil, bienvenida, traumatóloga en el Peset. Muchas gracias. Y Zeus, Hola, su enfermero de confianza. Sí, mi mano derecha. Sí. Tu mano derecha, que no tu pie derecho, ¿eh? Que sea la mano, ¿eh? El del gol ganador. Sí. Bueno, pues yo soy Eva Gil, trabajo en el Hospital Universitario Dr. Peset, en el servicio de traumatología, un servicio jerarquizado, en el cual estamos divididos por unidades, ¿vale? Y yo trabajo en la unidad de miembro inferior y, bueno, soy una enamorada del pie y tobillo, entonces como que toda esa patología, junto con algún otro compañero mío que también se está enamorando por el camino, pues hacemos el pie y tobillo, ¿no? La patología de pie y tobillo. Y bueno, mi compañero, que se va a presentar ahora. Bueno, yo soy Zeus y día a día, pues todos los jueves la tengo como compañera, que es un placer enorme, porque trabajamos muy a mano y hay mucha complicidad entre los dos. ¿Es dura o qué? Sí, la verdad que sí. Es exigente, ¿no? A veces tenemos como 50 pacientes y empezamos a las 8 en punto y acabamos a las 3:30 y acabamos exhaustos y aún así hacemos un vídeo de TikTok. Algún vídeo Claro, hacemos. por cierto, Eva, te consideras influencer, ¿no? Además del mundo médico. Yo creo que somos divulgadores, ¿no? Sí. Vale. Porque lo que hacemos es intentar, pues, algo que ese día nos ha impactado, un pie diabético, o Zeus se ha sorprendido de alguna cosa que yo traigo de algún curso o congreso, él y yo lo intentamos como trasladar, ¿no? Transmitir de manera simpática a la de una gente manera y sencilla para que vean un poco lo que hacemos día a día. Y para que también la gente aprenda, no para ser especialistas, pero a mí también a veces me gusta saber de electricidad, cómo se, no sé, de carpintería, ¿no? Y lo transmitís sobre todo para que el potencial paciente lo entienda, ¿no? Sí, porque yo creo que muchas veces no somos capaces de transmitir ni el médico. Que a veces se operan y no saben ni qué han hecho, me preguntan. Y luego las Pues claro, consultas son muy frías también, por lo general. Son cortas. Sí, son Frías cortas, no, yo diría que son cortas. Porque Sí, hay pero es un- verdad que el paciente a veces entra a la consulta En shock. en shock y se cohíbe. Entonces deja hablar al médico y luego tiene muchas preguntas ahí en la retina que Y a veces pone cara de entender. Efectivamente, Y luego, entender. luego no sabe. Escuchas Y no se lo que le están apuntan, preguntando a y no se Zeus. lo apuntan. Sí. Y luego están preguntando a Zeus, pero entonces, ¿qué me ha hecho la doctora Gil? Y veo que Zeus está haciendo la explicación, que probablemente la entiendan mejor, esa explicación, la de Zeus, que la De una manera mía. más cercana. Tuve la suerte también de trabajar en un quirófano de traumatología, de hecho con un colega de Sí. Eva, y entonces pues si me Un grande. preguntan pues sé explicarlo de manera más sencilla para que lo entiendan. Y la verdad que se van contentos porque es como que demuestran pues empatía de ver lo que hacemos día a día y Y actualmente en el hospital, ¿cuáles son las actividades más frecuentes que os encontráis, ¿no? Por ejemplo, en consultas Zeus, diríamos. Sí. O sea, dirías, por ejemplo, en consultas. Sí.
Bueno, nosotros es que nuestra rutina, claro, la rutina de enfermería es diferente a la nuestra, Claro. ¿no? La rutina del traumatólogo, nosotros llegamos a la sesión a las 8 de la mañana, está nuestro jefe esperándonos, vamos entrando en la sesión y se debate todo lo que ha ocurrido el día de antes en la guardia. Incidencias, casos y las posibles cirugías que vamos a hacer durante la semana. A veces es una sesión tensa porque con los mismos quirófanos tenemos que asumir, o mi jefe tiene que asumir, un montón de urgencias, que es un trabajo extra. Entonces, pues no sé, esas sesiones son tensas que luego en enfermería luego las nota, porque claro, ven que el volumen de pacientes ha aumentado, porque la urgencia como tal puede ser que tengas 4 o puede ser que tengas 10 para los mismos quirófanos, que son 2. ¿Llegan las urgencias más el fin de semana o no? Sobre todo en Navidades, Navidades, sí, días Claro. festivos, ¿no? días festivos, en verano. Verano hay trabajo, Y sí, veis sí. que los hospitales ya están como preparados para esas fechas, ¿no? Bueno, es que coincide. Con las gripes, ¿no? No, coincide, los hospitales muchas veces en estas temporadas coincide que el personal Sí que está en tiene vacaciones, ¿no? vacaciones, entonces el personal está mermado. Total. Pero también, No hay que ponerse malo ni tener urgencias en fechas señaladas. pero por suerte mucha gente se va fuera, entonces tampoco tenemos tanto problema. Entonces, una vez terminamos la sesión, que suele durar una media horita, nos vamos a pasar sala, ¿vale? Tenemos cada grupo de traumatólogos, tenemos asignados una serie de camas, que no es como la privada. Yo a lo mejor he operado un paciente que está en una cama del otro lado, pero yo tengo que pasar estas, ¿no? Así está estipulado un poco, cada servicio se organiza como... ¿Y cómo lo hacéis si, por ejemplo, tenéis cirugías programadas, pero de repente os aparecen 2 urgencias a la vez? Claro, ahí es donde tenemos el problema. La urgencia depende, porque, por ejemplo, las urgencias de miembro superior, la fractura de húmero, codo, de fractura de radio, pueden estar en casa esperando. Entonces, en vez de estar ingresados en el hospital, que además se cansa el paciente de estar ahí, están en su casa esperando, nosotros le vamos llamando cada día diciendo, mire, hoy no, pero lo vamos a hacer mañana. Entonces, en esas sesiones de por la mañana es cuando mi jefe dice, vale, esta urgencia será ahora tal día. Y si ocurre que hay demasiadas, se descitan pacientes de programada. O no se citan. ¿Vale? Se dejan, hay unos quirófanos específicos para urgencias, pero si se sobrepasa el número, lo que se hace es o no llamar esa prótesis de rodilla, ese alux valgus, ese juanete, ese dedo en garra, Claro. o se les dice a esos pacientes, que normalmente no suelen los pacientes, cuando tú le dices llamas a un paciente, mire, no lo podemos operar este miércoles, lo operaremos el martes siguiente porque han ingresado muchas urgencias. Cierto es que el paciente que al otro lado de la línea dice, qué pena, tal, pero no se preocupen, porque nosotros ya damos una fecha. Y entonces ahí vamos metiendo todas esas urgencias extra, ¿vale? Que es un número que nunca sabemos cuál es. En cualquier caso, el papel de la enfermería en esos casos de urgencia es fundamental. Claro, porque nosotros tiene que ser tenemos- capaces de redirigir, ¿no? Y de diferenciar lo que se puede operar hoy y lo que puede esperar, ¿no? Claro, no, bueno, eso lo decide, o sea, realmente hay unos parámetros, lo decide la parte médica. Pero, por ejemplo, ¿cómo le afecta a enfermería? Pues, por ejemplo, ¿cómo le afecta a enfermería todas estas cosas? Por ejemplo, en la sala, pues de repente si ingresan, por ejemplo, 10 ancianos con fractura de cadera, la sala se sobrecarga mucho más. ¿Por qué? Porque los pacientes son pacientes mucho más dependientes, las auxiliares o las TKs tienen que cambiar más pañales, hay muchísimo más volumen y luego cuanto más paciente hay en urgencias, más curas, que Zeus es el encargado un poquito de las consultas externas y donde se hacen las curas. Entonces, y luego tenemos, bueno, claro, y luego el otro gran grupo de enfermería lo tenemos en quirófano. Entonces, la gracia un poco de nuestro servicio, por eso creemos que funciona bastante, es un círculo bastante cerrado y hay bastante flow, digamos, es porque toda la enfermería con la que contamos y todas las TKE que contamos en nuestro equipo, mi jefe se ha encargado de que sean lo más especialistas que puedan, no existiendo esa especialidad. Pero en la sala, por ejemplo, siempre están los mismos enfermeros y enfermeras. Claro. Son enfermeros menos generalistas, sino más especialistas. Sí, bueno, que el hospital nos permite que si el enfermero quiere permanecer en esa plaza, no cambiarlo.
hoy a UCI, mañana... Enfermeros, Estamos, instrumentistas... Claro, entonces en quirófano Claro. tenemos unas instrumentistas y las Son auxiliares que es que- espectaculares. Sí, que tocan el O sea, que- material y ya saben perfectamente lo que No, hay no, que hacer. no, es que Antes cuando- de decir nada ya está. Ya está dando dando. la cosa Y claro, y nos pasa lo mismo, y ahí es donde entra Zeus, que es ese gran brazo que es las curas de enfermería en... Claro, porque, en por la- ejemplo, en en esto del consultas. tiempo, ¿no? Es decir, estás operando y de repente el instrumentista, tú sin decir nada, ya estás siguiendo la operación. Sí, y te ha Claro, y- porque pasado. saben cuál es el siguiente paso. Ya sé cuál es el siguiente Yo paso. hago así y saben que me Y tiene ya, que dar el claro. clavo, me Eso, tiene que dar... eso es una de las claves por las cuales se mide el éxito, ¿no? En una Y eficiencia. La cirugía, rapidez, eficiencia, la eficiencia. Yo al y- final lo que queremos, o que quiere, ¿no? Es operar, en vez de 3 pacientes, 4. Claro. Está Si todo, todo muy el mundo es mecanizado. súper experto, yo por ejemplo con Zeus podemos ver 50 pacientes, porque esas 23 curas, él sabe perfectamente cómo tiene que curarlas, cómo tiene que hacerlo, prácticamente ya no me tiene que preguntar nada, sabe perfectamente mis gustos, mis no gustos. Sí, Te has vuelto igual de tóxico que yo. sí, un poco sí. De las gasas Las entre gasas los de dedos. dedos. Que quedan los pies monísimos. Claro. Sí. De hecho, Por el ahí. otro día Blanca me dijo, uy, no me enseñaste cómo lo hace Eva, sino cómo lo hace tal. Y digo, no, ahora a partir de ahora lo hacemos como lo O sea, hace que Eva. encima estás instruyendo a las demás cirujanas de cómo lo hace Eva, Porque ¿no? se quedan los pies perfectos, se quedan de revista. Y tiene todas las abuelas ahí en espera para operarse. Pero todo esto es muy bonito cuando el equipo se mantiene y hay esa Claro. armonía y tal. Y luego, y sí. luego es un desastre cuando hay cambios. No, y luego Pues- cuando ves una herida que está mal, pues ya te huele un poco. Tenemos esa complicidad de poder avisarnos, mira, ¿qué te parece Claro, pues esto? me manda ¿Cómo la foto está? porque yo, Y sí, claro, a lo mejor digo, mira, por favor, Zeus, yo que solo tengo un día de consulta, ¿puedes curar a este paciente tú el lunes, jueves? El lunes no estoy yo, pero lo hace él y me manda una foto, me dice esto, Eva, se lo voy a comentar a alguien que esté allí, porque, vale, pues coméntaselo a alguien porque O me hay que poner el dice, antibiótico o no. Ese mimo de las heridas hace que, o sea, tengamos bastante éxito dentro de nuestro mundo en este campo. a veces me manda el nombre y del pie y digo, tobillo que uy, está este pie no le pongo cara. Y me manda el pie y ya sé de quién es. Sí. Bueno, y una vez ya, pues eso, ya hemos pasado visita en sala, entonces ya ahí cada uno nos vamos a nuestro lugar. Pues por ejemplo, unos se van a consultas, que de hecho Zeus los lunes está con cirujanos de rodilla, martes de columna, miércoles mano, Sí. Resis jueves también. pie y viernes... Y viernes un poquito misceláneo. pies también. Ah, pies. Sí, está Vero. Claro. Otros nos vamos eso, o a quirófano, ¿vale? Pues hacer los quirófanos de programada, que son pues, esto, las prótesis de rodilla, de cadera, lux valgus, bueno, toda la cirugía que no es urgente, o incluso ese día pues te puede tocar a lo mejor hacer urgencias. Y luego, pues eso, y ya otros van a consultas. ¿Y qué es lo que más disfrutáis ahora mismo de vuestro trabajo? Porque tú, por ejemplo, Eva, en algún momento de tu etapa decidiste decantarte por pie y tobillo, ¿no? Sí. Y tú, Zeus, por la enfermería, ¿no? Entonces, al final es saber, también es curioso, ¿no? Que seguro que nos escucha gente que está en el MIR y demás, la vocación, ¿no? Es decir, de por qué al final cada uno se decanta por esto. En mi caso, por la gente, porque hablas con ellos y te encuentras gente de todo tipo y al final lo que quieres es ayudarles en todo lo posible. Y ver los resultados, o gente a lo mejor vagabunda que la muerde una rata y se le ve el hueso y tal, y acabas curándolo y es una satisfacción tanto para mí como para el médico. Entonces son gente muy, muy difícil y acabas convenciéndola, te voy a buscar ahí detrás, que vives ahí detrás, que sé dónde vives. Entonces eso es entrañable. O gente que tiene una cirugía mal, ha ido mal la cicatrización y eso que está operado perfectísimo, y luego se quiere operar el otro pie, está contenta y dice, vamos a por el otro pie. Sí, eso tenemos Sí, alguna. sí. Es decir, 6 meses con las curas y de repente ahora sí que decide... Claro. Pues es como lo de tener hijos, ¿no? Del parto horrible y tal, pero luego tienes otro. Pues O igual con otra los cosa que se me pies. ocurre es que estuvimos con una operación y demás, salió mal, y fuimos a verla a la planta, la curamos y la chica pues estaba súper contenta, estaba pues Se no nota pasa muchísimo. nada. Sí, la satisfacción Sí. de tu... O sea, puede haber un resultado, ¿no? Eso lo dice mucho mi Que jefe, a ¿no? veces- Puede ser un resultado mejor o peor, pero en el camino vas a estar siempre acompañado, porque eso lo firmas en el consentimiento informado, es decir, tú puedes intentarlo con todos los medios, todas las cosas, pero la piel, la calidad ósea, o sea, hay una serie de parámetros que son incontrolables. Pero en el camino siempre vas a estar acompañado, es decir, vas a tener
a tu traumatóloga, a la cual le puedes hacer rendir. Doctora, esto no me ha quedado bien del todo. Yo intentaré buscar la solución si la hay. Hay que transmitir también la parte negativa, ¿no? Que hay cirugías que no salen bien, claro. De hecho, lo avisamos previamente. Existen las infecciones, que son comunes en los hospitales. Claro, en los hospitales, que muchas veces también las trae cada paciente con la higiene. Quiere decir que hay muchos factores por los cuales... hay veces que son difíciles de tratar y de convencer. Pero yo creo que al final, por todo que opera Eva, porque la mayoría de cosas salen bien. Es sorprendente, no, pero es verdad. Ciega, ¿eh? Es sorprendente, pero sí, salen bastante bien. Pero sobre todo porque estamos muy encima. Es que estamos muy encima. Me acuerdo cuando fui a visitar a un traumatólogo, al doctor Pasapula, a King's Lynn, a un hospital, y yo vi cómo funcionaba la sanidad británica y probablemente, yo creo que, no sé, o sea, para mí es un pope de la cirugía de pie y tobillo, unas publicaciones magníficas, es un cirujano excelente, pero no tiene apoyo, ese apoyo que tengo yo con enfermería y en concreto con Zeus, que es, ya os digo, mi mano derecha, ese apoyo no lo tienen ellos, es decir, sus pacientes los operan y se van a hacer sus curas a lugares que nadie sabemos. ¿Qué ocurre? Que había muchísimas infecciones y una infección es el fracaso de una cirugía, sobre todo si no la pillas a tiempo, porque no, se ha enrojecido un poco la herida, le pongo unos antibióticos, le hago unas curitas con tal, le pongo, le quito, Zeus lo va controlando y se acabó la infección, porque probablemente sea algo superficial. Pero si eso progresa, es el fracaso de mi cirugía, que al final es como una pequeña obra de arte, ¿no? Cada cirugía de pie. Y eso entiendo en Inglaterra lo vi. Entiendo que ahora tenéis soluciones para mitigar... Sobre todo es llegar a tiempo, yo creo. Mitigar, digo, la infección, que evidentemente hay momentos en los cuales es imposible evitar, pero sí mitigar, ¿no? Reducir el riesgo de infección y sobre todo cuando el paciente además también es consciente o se alerta de que algo no ha ido bien. Claro, pues porque tiene más dolor. O viene antes, Vienen antes y eso es una cosa... O está con antibiótico, algo te mosquea y dices, pues vamos a probar, Eva, vamos a probar cambiar de antibiótico. Claro. Y funciona. Sí, no... Ese 5 días que no... Es que en la cirugía de pie y tobillo, el cuidado de las partes blandas es fundamental, tanto intraoperatoriamente, es decir, tú estás haciendo una cirugía y no puedes estar aprisionando los bordes de la herida con las pinzas, porque no llega a circulación, es que está muy lejos. El hombro es un tipo de cirugía completamente diferente, en el que se disecan los planos, tú separas el músculo para ver tal. En el pie tienes que ir a uno. ¿Por qué? Porque la circulación está muy mermada, hay mucho fumador. Los fumadores, problema con los fumadores. No llega bien la circulación distal. ¿Por qué? ¿Por el humo? No, por la nicotina. La nicotina es un vasoconstrictor. Bloquea. Claro, te cierra los pequeños vasitos. ¿Y dónde? Pues donde están más alejados del corazón, sobre todo en los pies. Entonces hay que ser muy cuidadoso durante la cirugía, no aprisionar con las pinzas, no hacer grandes separaciones y durante gran tiempo. O sea, no hay una técnica tan agresivo, ¿no? En la hora de operar. Lo que tengas que ser, pero con mucho cuidado, sobre todo con los bordes. Si un paciente entra antes de la consulta, ¿no? Antes de la propia cirugía, le preguntas, ¿fumador? Y te dice, sí, ¿cuánto? No mucho. Tú luego cuando le abres ves si es mucho o poco, ¿no? No, lo sabemos con el color de la herida, con el dolor postoperatorio, con la rapidez o no de cicatrización, ¿verdad? Lo que aguanta la anestesia. Vamos, que no nos pueden mentir. Decían 2 o 3. Sí que es verdad que hay un número como mínimo, y el otro día lo hablábamos en una reunión de pie y tobillo, es como que 3 o 4 cigarrillos como que no afecta. Y ya digo, porque es la nicotina. Y dicen, oye, es que me pongo parches. Ya, pero es que el problema es la vasoconstricción que produce la nicotina. O sea, no es tanto el humo es un problema, pues, ya se encargarán otros, que son los de neumo, ¿no? Y nosotros, pues es un poco el problema de la nutrición de esas heridas que tiene que llegar nutrición, tiene que llegar sangre. Y en cirugía de pie y tobillo todavía más. Por eso es tan importante en este modelo de pacientes, por ejemplo, los cuidados. Es decir, los puntos, ¿cuándo los quitamos, Zeus? Los puntos... Tardamos un poco más de lo normal. Más de lo normal. En un hombro a lo mejor a las 2 semanas está completamente cerrada la herida, pero en un pie 3 o 4 semanas con los puntos. O que te venga con alergias, te vuelve un poquito loco, porque ahí, ¿qué pones? Tienes que poner apósito de silicona... Viene con el pie otra vez, incluso las botas de ortopedia alguna vez no se ha dado. El foam de las botas Cambolker, sí. Y claro, te vuelves loco porque te crees una trombosis o te crees que cualquier cosa y no, y esa es la alergia. Entonces tienes que saber un poco por dónde van. Claro, las pero cosas. Siempre, o sea, como de forma incipiente, antes de que ya haya ocurrido una catástrofe. Y de esta forma yo creo que así nuestros pacientes los tenemos, digamos, cuando acabamos la consulta decimos, Zeus,
Yo creo que tenemos la consulta Sí, bastante de controlada. Porque siempre hay algún paciente, cuando se cura uno después de 6 meses de curas Sí, y le hemos puesto un sistema de presión negativa para que granule, luego le hemos puesto tal, el Aquacel, siempre plata, viene el otro. siempre viene. ¿Y, Nunca acaba, ¿y los ¿verdad? yesos? Sí. Los yesos, los yesos. Ah, Porque Es experto, Zeus es experto. Porque los yesos es un remedio de hace años y años y Pero- se siguen utilizando. Y barato. Sí, ¿Y barato? muy Barato, claro, tú sales de allí ¿Cuál es con la gasto magia, cero. ¿Cuál es la magia del yeso? Y que te puede, o sea, tú le das la forma que tú deseas y puedes revisarlo y si no está a 90 pues lo cambias a 90. Claro, entonces, ¿qué es lo más importante, Zeus? claro, y sobre todo al la final- protección de... Y luego lo más importante cuando quitamos el yeso es educar al paciente para que ellos tengan su propia rehabilitación, porque al final si no operas y tiene el pie recto, pues se queda recto, tienen que mover. Claro, no, cuanto pero sobre antes. todo yo creo que lo más importante en el momento de ponerlo, que eso hacemos bastantes vídeos acerca de esto, es la protección Sí, de las las zonas sensibles. taloneras, es fundamental. Poner taloneras y almohadiarlo todo y no usar los dedos, sino ir aplastándolo con la palma de la mano. Claro, es Si una quieres pequeña obra de ajustar arte. con Lo la que hace palma de la Zeus mano. es como una pequeña obra de arte. Sí, es como lo que Porque está de moda ahora, más ¿no? que De no- la sí. cerámica, ¿no? Que se van a... Sí. Sí. Mira, yo soy de Tendrías- Manises. Tendrías que irte ahí a de Que además instructor. es un artista, te hace unos No, muñequitos. pero más que nada es porque si pones mal el yeso va a volver ese paciente y al final lo que quieres es quitarte faena y que esté confortable y que no pase un mal fin de semana. Claro. Eso es lo más importante. Y hablando ya que estamos metiéndonos en la caña, ¿no? Fracturas, vamos a hablar de fracturas. ¿Cuáles son las peores fracturas, ¿no? De tobillo, de pie, aquellas que veis que dices, En mi "Uy, opinión- hoy tengo un día difícil". Trimaloras, Claro, ¿no? no, el astrágalo. Algo así. Claro, Que ahí vamos a ver, hacen las peores fracturas son las articulares, las que afectan a las carillas articulares, que luego eso degenerará en artrosis. Es como se rompe un plato de porcelana, tú lo pegas con pegamento, pero tú pasas el dedo por encima y notas que hay unos micro o macro escalones cuando tú lo has pegado. Eso generará una fricción entre las carillas articulares y eso puede producir en un futuro pues esa artrosis tan temida, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ¿cuál es el peor hueso? Tenemos la tibia, tenemos el astrágalo y tenemos el calcáneo. Es que el astrágalo es que cualquier fractura de astrágalo me afectará a la carilla articular del astrágalo con la tibia y con el calcáneo. Entonces son dos articulaciones que serán las que están lesionadas. Entonces, y luego además es un hueso con una vascularización especial. Sí, Que se necrosa. todo lo que afecta a cartílago, Claro. porque además es lo más difícil de recuperar el día de mañana y lo que por supuesto genera todo lo que es la artrosis, ¿no? Entonces, por eso las fracturas articulares son las de pilón tibial que afectan a la articulación tibio-astragalina. Y que a día de Y hoy luego que hay- las cicatrices se inflama tanto el pie que a veces se abren desinencias. Sí, Hay que las tener mucho descencias. cuidado. ¿no? Sí. Lo digo al revés siempre. Siempre te lo digo. Sí, sí. Dehiscencias. Dehiscencias. Sí, porque cuando hacemos estas cirugías tan grandes en fracturas, hacemos incisiones relativamente grandes para poder ver los abordajes, tal. ¿Qué ocurre? Que se hincha muchísimo. Entonces, ¿qué es lo más novedoso que estamos haciendo? Pues nos hemos dado cuenta que si el paciente en el postoperatorio inmediato, recién operadito, no tiene dolor, el dolor produce hipertensión, produce un estrés que poniendo corticoides intravenosos más además como el pie nos pueden hacer bloqueos poplitos los anestesistas, que además tenemos unos anestesistas súper buenos en el PSET. Claro, ¿qué ocurre? Que el paciente no tiene dolor y además está actuando el corticoide. Entonces, esos pies, como si fueran patas de elefante, rojos, calientes, en el postoperatorio inmediato, ese dolor horrible, lo estamos mermando con este tipo de sistemática. son tratamientos más regenerativos. Claro, y de esta Como forma el PRP se hincha también lo puedes menos, utilizar. claro, se hincha menos la fractura y tal. Y luego los PRPs, ¿qué campo es el PRP o el PRF o los factores de crecimiento plaquetario? ¿Qué campo es? Pues en artrosis incipiente, ¿vale? Cuando está empezando, cuando ya tienes las carillas articulares completamente destruidas, los factores de crecimiento, porque su papel no es regenerar nada. Su papel es neutralizar esos detritus, esos líquidos con factores de necrosis tumoral. Entonces lo que hace es neutralizar ese líquido, porque si no, a veces te preguntas, ¿por qué esta radiografía de este paciente tiene tanta artrosis en esta rodilla y no le duele? Y le ¿Y duele por la qué este otra? otro, que tiene menos, le duele? Y es porque depende de esos... digamos, ese factores de líquido necrosis sinovial. tumoral que se producen con esos trocitos de cartílago, esos
¿no? Esas inflamaciones, esos líquidos inflamatorios que se producen, lo que hacen los factores de crecimiento es neutralizarlos. No, Tú tienes la misma radiografía, pero te duele menos. Y es un poco por Y eso. luego o sea, hay un rango, ¿no? De cierta edad que es más eficaz, ¿no? bueno, en artrosis incipiente, Sí. en gente muy Muy mayor. mayor ya no. Claro, tú piensas que tú es el factor de crecimiento plaquetario, tú le sacas la sangre a un paciente. La centrifuga. Para eso ese paciente tiene que ser un paciente lo más sano posible. Un anciano, esa sangre pues no va a tener tantos factores de crecimiento, entonces le estás poniendo unos factores, no le pones el de al lado. Está descoagulada. Exacto, es unos factores, pues ese suerecito, ¿no? Porque el trabajo es eso, tú le sacas la sangre, le sacas una cantidad, la centrifugas y le quitas menos las plaquetas y el suerecito, todo el resto de células, porque dentro de las articulaciones no hay células. Yo sí que he visto en médicos que además esos tratamientos más regenerativos los están utilizando también para postcirugía. Sí, sobre todo para, por ejemplo, ¿te acuerdas que lo hemos utilizado alguna vez para pacientes con dehiscencias de sutura? Sí, es decir, sí. la típica herida que no va bien, que tiene zona necrótica, que queda un cráter. Estimula mucho Estimula el crecimiento. de la granulación. Ahí lo hemos puesto y luego intraarticulares, pues eso, en tendones, sí. ¿Y qué nuevas vías de abordaje estáis viendo en tobillo, por ejemplo? Pues en tobillo, en fracturas, por ejemplo, de tobillo, tú las estarás viendo ahora en consultas, las vías posteriores, Sí. ¿vale? Pegaditas al Aquiles. Y Las tenotomías también. las tenotomías que hacemos en pacientes, por ejemplo, espásticos, Luego que pacientes... tiene fascitis plantar, para bajar, ¿no? Claro, la liberación de gemelo medial, por ejemplo, en fascitis plantar, exacto, vías de abordaje un poquito mínimamente invasivas. Porque... Sí, los materiales han cambiado mucho también. Y nos ayudan. Hombre, tiene una aguja que es especial para pinchar la fascitis No digas la plantar. marca, no digas la No marca. digo marca. Que nos No, va es el fenomenal, calibre y la ese longitud. calibre. Que yo le llamo la aguja de Zeus, porque claro... Y yo la de Eva. La hoja de Zeus suena bien, ¿eh? Suena bien, ¿verdad? Porque Está marketingiano. Claro, porque, por ejemplo, cuando vas a infiltrar una fascitis plantar... Claro, es muy dolorosa. Es muy dolorosa. Eso... Ahí me preguntan y digo, pues no te voy a engañar, es de lo que más duele, de infiltración. Claro. Ya se ponen blancas. Digo, pero tenemos una aguja, mira el calibre. Le enseño Claro, un entonces poco me y ha se- encontrado una agujita muy fina que además infunde muy bien el anestésico, le ponemos un aboncito de anestésico y luego con una agujita un poquito más gruesa ya vas progresando, plano, sí. vas progresando en los diferentes planos hasta llegar a la zona donde está la inserción de la fascia plantar, que es más o menos donde está la zona del espolón. Claro, ahí sí que necesitas una aguja más larga, pero como has ido colocando anestesia en los diferentes trayectos, lo más molesto es la primera aguja, que además es súper finita, es que es más fina que una de insulina. Es que es una aguja De hecho, espectacular. yo llevo a mi mujer para que le pinche. No ha ¿verdad? sido tan malo. Claro, y con esa agujita, pues eso, las fascitis plantares, y yo le llamo, pues eso, y alguna vez hemos hecho algún vídeo en plan, esta es la aguja de Zeus, lo digo porque hay gente que pincha la fascia plantar sin anestesia, o sea, imagínate directamente. Entonces, por eso que las infiltraciones nosotros las hacemos siempre colocando un poquito de anestesia, un aboncito, donde vas a introducir la aguja de calibre más grande para infundir, pues eso, o el hialurónico o los factores de claro, crecimiento. es una patología muy común, vienen muchas La fascitis enfermedades en el plantar, hospital y, por favor, que me vea Eva. Y al final, pues mira, vemos muchas. Sí. Y en el Aquiles, que es una rotura que lo estaba pensando, ¿no? Que genera mucho temor, ¿no? Sobre todo por la larga recuperación que requiere, ¿no? Sí, nosotros lo que Zeus habrá visto, porque como ya te digo que pasa diferentes días de consulta, habrá visto que nosotros en el PSET, por ejemplo, hacemos varias vías de abordaje. Por ejemplo, la clásica es la cirugía abierta, Claro, por detrás. incisión de un palmo, tal. Ese es el gold estándar. O sea, esos pacientes van 10 de 10, o sea, perfecto. Pero claro, sí que es verdad que a determinada edad, pues si es paciente, por ejemplo, es fumador o diabético, pues nos encontramos que podemos tener algún problema con la herida. Entonces se han diseñado, que eso es más reciente, ¿no? Se han diseñado una serie de técnica quirúrgica con mini incisiones, tú ves incisiones, con unas agujas especiales que nos ha comprado el supervisor de quirófano, ¿vale? Con la cual ya no hace falta la incisión grande, sino tú ves Pequeñas incisioncitas fracturas, chiquititas. sí. Y luego Claro. la curarse muy fácil, los puntos se caen solos. O sea, Los puntos se caen solos, entonces fenomenal. claro, todo eso pues hemos por ejemplo cambiado y la recuperación cara al paciente también es mucho mejor, no disecas tanto los planos, porque cuanto más abres y más Claro, lo no dejas se todo, inflama tanto. no se inflama tanto, o sea, eso por ejemplo el Aquiles, eso sí que ha habido un cambio de paradigma. De hecho ahora hay una escuela de tratamiento conservador, puro. Te rompes el Aquiles
y te ponen un yeso que te lo van a ir modificando, si el equipo de rehabilitación de cada centro, pues porque depende casi más de rehabilitación que de traumatología. El diagnóstico lo haces en la urgencia de traumatología. Para evitar la cirugía, básicamente. Para evitar la cirugía. Solo implantaron los finlandeses, que no operan a nadie. No sé qué pasa con la economía finlandesa, pero te lo juro, no operan a nadie de nada. Entonces es como una escuela que han lanzado, pero claro, la sorpresa es que a los deportistas de élite los operan a todos. Y yo llego allí y me calzan un yeso. Entonces los pacientes nos preguntan. Entonces, en ese punto intermedio, ¿vale? Yo siempre abogo por la selección de la cirugía según las características de cada paciente. Yo sí que me adheriría a un paciente, por ejemplo, de 50 años que no hace deporte, que los hay, ¿vale? Que no hacen deporte. Evitar la cirugía. Le evitaríamos la cirugía, o diabético, o muy fumador, que sabes que incluso aún las incisiones pequeñas... Pero un paciente joven, deportista, me iría a por la mínima metainvasiva o a la abierta, no pasa nada, ¿vale? Pero no le calzaría un yeso. Además, la rotura de Aquiles siempre se asocia a la famosa pedrada, ¿no? Sí, dicen que es como un latigazo. Latigazo. Tengo un amigo que como si me hubieran pegado una pedrada. Y mucha gente mayor ahora se ve mucho jugando a pádel, ¿no? A lo mejor están jugando a pádel y notan, hacen el arranque. El arranque, sí. Entonces te giras como si alguien te hubiera dado una patada. Se enfada mosqueado y es que... Y se gira además. Creo que hay un vídeo de... Sí, te giras y dices, ¿qué ha pasado? En los futbolistas se ha visto, en los futbolistas se ve. Y en jugadores de baloncesto se giran como que ha pasado algo detrás y realmente lo que ha pasado es eso, que ha habido ese destensamiento del músculo con respecto al tendón. Pero bueno, yo creo que es una patología que aun siendo relativamente larga, con mínimas incisiones se acorta un poquito los tiempos. Sí, un poco, porque luego la cicatriz, claro. Eso tiene que cicatrizar. Y por ejemplo, la fractura de Aquiles, ¿cómo se podría prevenir, ¿no? Más allá de muscular... Pues es un lío, porque muchos pacientes que han tenido una rotura aguda realmente no tenían dolor previamente y tú te encuentras un tendón con degeneración. Realmente, o sea, de esto te podría hablar más gente que se dedica al mundo del deporte y al entrenamiento. Al entrenamiento. Es decir, está demostrado, y eso en profesionales de médicos que trabajan con jugadores del fútbol, de la UEFA y tal, y algún curso que he ido, algún congreso, me he quedado alucinada cuando realmente con buenos entrenadores, con buenos entrenamientos, con buena preparación física, hay muchas menos lesiones, tanto de ligamento cruzado anterior como de rotura de Aquiles, tendinopatías rotulianas, que es súper típico. Sí. O sea, con el precalentamiento... Yo creo que es más preventivo, además, ellos lo van hasta por minutos y por horas. Zonas. He hecho algún inciso porque creo que lo que es ir al gimnasio, yo creo que te ayuda mucho a la hora de envejecer. Es súper importante. Bueno, ahora hay teorías de la musculación con respecto al envejecimiento, o sea que sí que está ahora. Es como que si tienes musculatura es como que dentro de tu grupo social como que tienes más valía, ¿ves? Tu cuerpo lo nota como que eres útil. Sí, pero ya no es para estética. No, estético no, digo que entonces tu cuerpo un poco... genera una serie de ciclo hormonal en el cual tu cuerpo... Se mantiene en buen estado. Sí, y necesita, y es como un círculo vicioso para bien, ¿vale? Y envejeces menos. Hoy en día, entre comillas, ¿no? Recetar actividad física moderada creo que es algo muy, muy lógico y muy común. Es el primer ¿no? escalón terapéutico. Efectivamente. Una dieta saludable y no tiene que por qué ser poca. Moderado. Exacto, y ejercicio físico. Luego, pues, en función de la edad, pues algo más aeróbico que anaeróbico, ¿no? O de impacto. Nosotros hablamos de impacto o no de impacto. Sí, claro. Es que, claro, por ejemplo, tú tienes una lesión de Aquiles, estás recuperándote, no dejamos hacer deporte de impacto hasta bastante tarde. Mínimo las 12 semanas, pero puedes hacer natación, bicicleta, elíptica, o sea, lo que pasa es que si se nos saca de caminar, o sea, como que perdemos un poco, ostras, si no puedo caminar no puedo hacer nada, no. Entonces les explicas a los pacientes que hay una serie de deportes o de disciplinas que pueden hacer, pues un pilates, hasta que un yoga, o sea, otras cositas más o menos aburridas, tal. Pero, sí, además que todo va mejor. O sea, puedes elegir en cualquier lado. Puedes elegir. O sea, hay una oferta deportiva brutal. Claro. Y mucho entrenador personal también. Y mucho entrenador personal. Sí, claro, pero eso... Por eso los deportes de élite se recuperan tan pronto, ¿no? Por la rehabilitación. Bueno, no, pero hay estudios que hablan, ojo, porque eso tiene una doble lectura, los deportistas de élite. Muy rápido, ¿no? Pero la biología es la biología. Pero los deportistas de élite es su trabajo. Entonces, si tú tienes una responsabilidad, te vas a recuperar mucho más pronto porque tu bolsillo depende de ello.
y te están esperando. Es como el autónomo. Yo, el deportista de élite, sería como el paciente que es un paciente autónomo laboralmente. Se quieren operar el 31 de diciembre, se quieren operar, hazme la artroscopia el 31 de diciembre. El 31 de diciembre no te puedo operar, porque al día siguiente o ese mismo día estoy yo de vacaciones y no te puedo operar. Te puedo operar el 29, pero luego te tengo que ver después. Entonces, el deportista de élite se recupera tan rápido porque también la recuperación está aquí y le están esperando. Y su bolsillo depende, y eso no lo digo yo, lo dice el montón de artículos, que entonces eso tiene una doble lectura. ¿Se recuperan más rápido? Sí, tienen unos equipos que es fundamental, de rehabilitadores y de fisios. Sí, pero luego, claro, es su prioridad. Es su prioridad. Pero bueno, igual que tú lo has dicho, un dentista. Un dentista tiene una fractura de radio. No, y está. Siendo autónomo. Y lo hacen. Sí. Bueno, hacen virguerías. Quiero decir, que depende de lo que dependa, cuántas pocas tengas en tu casa esperando, ¿sabes? Entonces, ojo, porque cuando uno depende su sueldo y sus cosas, se recupera también mucho más rápido, aparte, ya digo, de los maravillosos fisios que tienen los deportistas de élite, pero en parte es esa doble lectura, no se os olvide. Voy a sacar a la mesa al sofá. Un tema que yo creo que va a gustar mucho y es el de los juanetes. Hombre, a Zeus le encanta. Los míticos juanetes, ¿no? Yo creo que me persiguen. Hemos hablado de tobillo, hemos hablado de pie. Oye, vamos a hablar de los juanetes. Vamos a ir al grano, ¿no? ¿Qué? Bueno, que... Se tienen que operar. Bueno, que menos mal, Zeus, yo tenía una enfermera clásica que decía que menos mal que no tenemos 100 pies. ¿Sabes? Claro. Porque mira que es un tratamiento... tedioso para el paciente. La cirugía es muy bonita. A nosotros no hay ningún problema. La cirugía es muy bonita, a mí me encanta. Pero para el paciente son muchos meses de recuperación, son pacientes relativamente jóvenes, no pueden ir a trabajar, se cansan de estar de baja, está el pie hinchado pero no se pueden calzar. O sea, quiero decir que el postoperatorio es lo más tedioso en cualquier cirugía de retropié o de antepié, que estamos hablando de 4 o 6 meses de baja, ¿eh? No, si es que solo tenía el bulto, ya. Pero el bulto para corregir... Hay que corregirlo todo. ¿Cuándo es peligroso? Es decir, ¿cuándo ya uno se percata de que el juanete está para operar? Porque, cuando tiene dolor, el dolor. Y lo que marca en la cirugía es el dolor, porque no la deformidad. A los ojos, aparentemente de los que no somos médicos, claro, tú te fijas en los pies. Yo no me fijo mucho en los pies, pero si tú ves los pies de la gente, por lo general... todo el mundo tiene ciertos juanetes, ¿no? Unos más desarrollados que otros, ¿no? Entonces, es el dolor. El dolor. ¿Por qué? Y eso un poco es importante y lo vemos en la consulta, porque tú tienes un pie con una deformidad y tú te puedes adaptar tu calzado, te guste más o menos, a esta deformidad, porque es un pie no doloroso. ¿Qué ocurre? Que yo decido, no, porque tengo esta deformidad, no me duele, pero quiero operarme sí o sí, y por lo que sea, pues el paciente o la paciente se opera. Yo le genero unas cicatrices que pueden ser dolorosas. Claro, si esto ocurre, pasamos de tener un pie con una deformidad biomecánicamente estable, feo, pero biomecánicamente estable, a un pie doloroso. Lo que nunca puedo tener es un pie doloroso, porque el pie doloroso me genera un disconfort a la hora de caminar, no puedo hacer deporte. Entonces, no hay cirugía preventiva. La evolución de la lux valgus o del juanete será la que será, y la indicación principal de cirugía es el dolor. Porque entiendo que hay personas que van simplemente por un motivo estético. Sí, las hay. Pero yo creo que... ¿Y esos no van al podólogo? Pregunto. Sí, el podólogo es un poco el gran aliado también de los cirujanos de pie y tobillo, ¿vale? Ellos a veces hacen una primera evaluación, ¿vale? Incluso hay algunos que incluso hacen cirugías. Y es un poquito también a veces, pues les hacen, por ejemplo, tienes un dolor en la planta del pie por una metatarsalgia, que es una descoordinación en los pistones que tenemos de apoyo, pues les hacen una plantilla, trabajan con ellos, les hacen descargas, según la patología que tengan, y como la Seguridad Social cubre toda esta patología, excepto las plantillas, pues si el podólogo, por ejemplo, decide, señora, este pie o señor, este pie sería susceptible de operar, pues el paciente sabe que si acude a su médico de cabecera puede acceder a un especialista que un poco pues, dentro del hospital es en determinados pacientes
con patología extra aparte del pie, pues claro, los podólogos operan en las clínicas. Claro, y nosotros, claro, los traumatólogos y el paciente lo sabe, que operamos en quirófanos reglados, con anestesistas. Pero estoy pensando que puede ser algo desconocido para el paciente, porque al final tú tienes un problema en los pies, un juanete en este caso, que aparentemente no tiene por qué ser algo grave, y dices, bueno, pues voy al podólogo de la familia o del barrio de confianza, y el podólogo es cuando dice, ostras, que esto es susceptible de operar. Ahora bien, ¿le puedo operar yo o se puede ir a la seguridad social? Sí, así es. Y bueno, en los pacientes el paciente acude a su médico de cabecera y hace ya todo el esto. Sobre todo, ya digo que la indicación de una cirugía no debe ser estética, ¿vale? Porque podemos pasar de un pie no doloroso con deformidad a un pie doloroso y eso pues le genera eso genera mucho en la marcha también, bueno, claro, si tú tienes dolor en el pie, de no tener dolor, podéis generar, pues eso, no poder hacer deporte. Entonces, pues bueno, lo importante es que el que haga cualquier cirugía haya avisado a este paciente que los resultados depende de cómo estás. Si tú estás con dolor de 10 y te dejo con dolor de 2, es una cirugía exitosa. Si tenía dolor de 0 y te dejo con dolor de 2... Depende de las expectativas del paciente. Claro. Quiere hacer pero deporte, cuando se lo explicas a los pacientes en general, y les cuentas que son de 4 a 6 meses cuando haces osteotomías, cuando haces una fractura, el hueso tarda 12 semanas en consolidar. Me dicen, ay, esto, y pues, si te ha pasado un camión por encima. Claro, hemos fracturado todo para reconstruirlo. Y realmente está todo fracturado. Y ellos esperaban a lo mejor el primer dedo, porque cuando entran en la consulta no se enteran. Te lo explicas todo muy bien y tal, y es como que se ponen en fase así. En fase de shock, asienten, y luego dicen, ay, pues si me han operado todos los dedos. Y es porque, claro, tienes que corregir la pisada, porque si no te va a ocurrir que claro... Pero has sacado un tema muy importante y es, vale, yo te corrijo la pisada, te opero al final todos los dedos, que es lo que conlleva la operación, pero en cambio no cubrimos las plantillas. ¿Qué pasa con las plantillas en la seguridad social? No sé, eso es, no sabemos muy bien. Sí que, vamos a ver, no, nunca han estado. Porque son necesarias sí, en cualquier caso. Pero sí que están subvencionadas en pacientes con patología muy grave de pies. Por ejemplo, para el diabético sí que están subvencionadas, junto con un zapato, pero van en conjunto con un zapato especial. Pues eso Consellería, por ejemplo, sí que lo tiene en cuenta. Pero oye, vengo aquí a hacerme una plantilla para poder correr mejor, eso a día de hoy no está subvencionado. Claro, una plantilla post-operación sí que puedo... No, pero la plantilla no es post-operación. No, porque hay que ver, justamente la cirugía lo que va intentando es no colocar plantilla, o sea, es primero eliminar la plantilla. Se ve la andada, ¿no? Cómo va andando y cómo va evolucionando. Sí, pero yo las plataformas de marcha en un pie doloroso no las entiendo bien. Quiero decir, yo creo que la gracia de la plantilla, y eso me lo cuenta uno de mis mejores amigos, que es podólogo, es poder corregirla. Es como un sastre, Quique Grau. Él hace la plantilla desde cero. Toma el molde y luego la va corrigiendo según el paciente, ¿no? Me has descargado demasiado este metatarsiano y noto un poquito de sobrecarga. Tiene mucha actitud, pero sobre todo la modificación continuada de la plantilla, ¿no? Eso es un poco, yo creo que lo que más que los estudios previos, ¿vale? ¿Y esos dolores por sobrecarga en la zona plantar del antepié? Eso es lo que llamamos la metatarsalgia, ¿no? Es decir, tienen millones de causas. Entre ellas está la sobrecarga ponderal, es decir, si yo tengo un pie de un 35 y tengo un peso que supera los límites, evidentemente esos pistones que tenemos, el sistema de pistones, esos pistones pues van a estar sobrecargados. Entonces, lo que nosotros valoramos, por ejemplo, cuando hay una sobrecarga en la zona plantar anterior, en una metatarsalgia que encontramos, sobre todo lo que valoramos es si es una queratosis, que es la callosidad. Si encontramos una queratosis única, es decir, que está debajo de todas las cabezas, quiere decir que todos los pistones están apoyando, sobrecargados, pero apoyando. Y esos en principio no tienen tratamiento quirúrgico. Podemos descargarlo con un calzado muy almohadillado, podemos hacer una plantilla de descarga retrocapital, o sea, sería todo como muy biomecánico. Otra cosa es que tenga la queratosis debajo de una cabeza. Solamente una. Sí, es curioso porque luego operas y conforme van pasando los días quito la queratosis y ya no vuelve. Claro, y eso se hace como cirugía mínimamente invasiva, y sube la cabeza y ya se alinea con el resto. ¿Vale? O sea que sí que ahí tiene su indicación quirúrgica,
pero en pacientes que tienen esta Encima, si salvedad. es percutánea, no, la verdad Cirugía que mínimamente invasiva es cierto que se recupera muy pronto. se recupera. Sobre todo esta cirugía en pie diabético. El pie diabético que tiene unas úlceras. Es que los diabéticos hay que cogerlos Hay con cuidarlos pinzas, sí. y cuidarlos muchísimo. Entonces, cuando vemos que tiene una queratosis única, un paciente diabético que puede derivar hacia una úlcera, hacemos esta mini cirugía, pero ya digo, si la queratosis es completa, es decir, que apoyan todos los pistones, todas las cabezas metatarsales, ahí no está indicada la Claro, y luego cirugía. hacemos descarga y luego plantillas. Claro, bueno, claro, siempre, ¿no? El paciente diabético tiene que ser un calzado que no tenga costuras por dentro, ancho. Es un paciente complicado. Es un paciente... Y son lesiones que la mayoría de pacientes no saben ni que existen. Claro, porque no tienen sensibilidad. Es el Claro. pie de Charcot que Efectivamente. nosotros llamamos. Tenemos dos modelos, ¿no? El pie diabético O es tiene muy dos modelos. doloroso o al revés. Claro, no, es el pie diabético tiene dos opciones. Uno que es el isquémico, es decir, que no llega a nutrición, Sí. que tiene las arterias grandes obstruidas, que ese paciente a nosotros a trauma no nos lo derivan porque yo no puedo hacer ninguna cirugía ahí, no te puedo, das cuenta. porque no llega a Conforme vas nutrición. curando, te das cuenta y al final tienes que hacer la derivación porque no... Claro, no, pero no es tu intentamos que campo. no llegue ese momento, pero intentamos que no llegue ese momento. Y luego está el otro modelo de paciente diabético, que es el que ha perdido la sensibilidad en la planta del pie. Entonces esa planta del pie no sabe dónde está cargando y es donde aparecen úlceras únicas o varias, claro. Pero el paciente no tiene sensibilidad, entonces en cuanto ellos ven que tienen alguna zona amoratada o con pequeños hematomas, Alerta. claro, ellos ya se ponen en la alerta, les decimos que se miren con un espejito todos los días la planta del pie, el calzado tiene que ser muy ancho, o sea, esos cuidados son importantes. Y en esos pacientes el problema es la microcirculación. Es decir, Y el propio es los- paciente a veces, porque no, o sea, no se cuida o tiene problemas sociales. Y Bueno, pero eso hemos no- en tenido nuestra alguno que área otro, son- claro, pero hemos tenido alguno que otro que no se ha curado porque intentamos hacer todo lo posible, pero si tiene que apoyar, no, ¿sabe? Es Sí, bueno, complicado. claro, el paciente va con su intrahistoria, ¿sabes? Que Entonces luego es por también... eso por los que vemos esos pacientes con los pies esos tan anchos, ¿no? Sí, bueno, con amputaciones de con dedos. amputaciones. Sí. Claro. Una vez vino un paciente y dice, oye, se han pasado con el betadine, y es que el dedo estaba negro, que era para amputar. Tú imagínate. Sí, eso, no me Sí, acuerdo de sí, ese, sí. sí, no, ya no me lo contaría. Y esto esto que también es muy gracioso. Bueno, gracioso. Lo del pie de elefante, ¿esto qué era? ¿Esto qué es? ¿O el tobillo de elefante? ¿Esto que tiene? Eso yo creo que son cosas más del linfedema famoso, ¿vale? Eso es más de otras especialidades, ¿no? Es como que porque no es la Claro, parte necesita ósea. un vendaje. Claro, en esos, por ejemplo, compresivo. los médicos rehabilitadores de nuestro hospital lo que hacen son unos drenajes linfáticos, ¿vale? Es como que llega la sangre, llega bien, o sea, la nutrición llega bien, pero es como que el sistema venoso y el sistema linfático no funciona, sobre todo el sistema linfático, y entonces se queda acumulando en el intersticio de los tejidos, se queda líquido, y cada vez, claro, y además Mira, la es piel va peor cediendo, porque va cediendo. Se estropea uno y luego se estropea el otro. Entonces lo que Eso. hacen Eso, por ejemplo, pasa cuando en las cirugías de cáncer de mama, claro, cuando hacen el ganglio centinela y tal, les dejan un problema linfático de retorno. Entonces, por eso estas señoras llevan Una como una medida especie, compresiva. una medida compresiva especial que lo hacen las casas Y tiene que tener ortopédicas. mucho cuidado con el brazo. Y lo mismo la pasa en el exposición pie. A nivel autoinmune. Por ejemplo, no le puedes pinchar la vía ahí porque Claro. tienen más susceptibilidad para la infección. No te pega el sol, la playa, tiene muchos problemas. Ah, sí, lo del sol no lo sí, sabía. Sí, llevan... Sí, entonces llevan como una especie Cualquier como de... golpecito les da miedo que se pega un golpe. Sí, porque sí. Sí, pues, drena peor, básicamente. Drena Drena mucho peor. peor y el Entonces, sistema autoinmune va las mucho piernas peor. de elefante, pues eso, se curan como pues con este tipo de medias, de vendajes especiales que hacen eso, sobre todo lo trabajan muy bien los médicos rehabilitadores. Y ya por último, creo que esto es una patología también súper común en nuestra población, sobre todo en deportistas y demás, es la fascitis plantar, ¿no? Hombre. Que además yo la he sufrido. Sí. Y es muy molesta y nunca he sabido cómo solucionarlo y de repente me han dicho reposo y un día estoy bien, ¿no? Pero es como esa lesión que no acabas de solucionar nunca, ¿no? Claro, la fascitis plantar, volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Puede tener un origen biomecánico, es decir, una mala biomecánica en el eje del retropié, ¿vale? El talón con respecto a la tibia, pues te puede tener un pie cabo, un pie plano, es decir, biomecánicamente ese pie y tobillo no está trabajando bien.
Por lo tanto, la fascia plantar, que es el receptor de las cargas hacia el antepié, sí, no está trabajando bien y se inflama. O sea que luego existe la opción de tener una sobrecarga ponderal, ya decimos que el peso es muy importante en toda la patología de pie y tobillo. O mal calzado también. Claro, tenemos la sobrecarga ponderal, el calzado inadecuado, es decir, si yo llevo unas chanclas y hago el Camino de Santiago, ya os digo que lo primero que voy a tener es una fascitis plantar. La mala pisada también, ¿no? El otro día me fui a correr y claro, tenía, pues, salió un dolor porque las zapatillas eran viejas y ya me echó la bronca. Y luego me vi otra vez, uy, que vas a venir a consulta, Ya verás, porque iba cojo todo el día. Y entonces, por las imagínate zapatillas. que no tienes ningún problema biomecánico, ¿vale? Y tienes una fascitis plantar. Entonces, un poquito el protocolo que llevamos, lo primero es, pues eso, buscar la causa. Por ejemplo, pues es que he estado jugando al tenis con las zapatillas no sé, de futbito, un clásico. Es decir, para cada deporte necesita su modelo de calzado, ¿vale? Entonces, si tú sabes un poquito, vale, ya lo sé que me pasó, que utilicé un mal calzado y tal, vale, pero no se me va el dolor. Y el dolor a veces se cronifica. Entonces, un poquito lo que hacemos es, pues eso, lo primero es reposo deportivo, puedes hacer otros deportes de no impacto, no es reposo deportivo absoluto, porque nosotros manejamos un poco como cualquier patología dolorosa en el pie y tobillo o en cualquier lado, mínimo son 3 meses. A partir de los 3 meses ya empezamos todos a ponernos nerviosos, los pacientes y nosotros. ¿Cómo que no se te ha ido? Pues bueno, vamos a ver. Siguiente escalón terapéutico, ¿no? O sea, ya hemos eliminado la causa, no tengo ningún problema biomecánico. Ya he parado y estoy haciendo elíptica y estoy harto de hacer elíptica. Me sigue doliendo, Eva. Vale, pues seguimos. Te enseñamos, bueno, allí habíamos enseñado los ejercicios de estiramientos, que hay unos excéntricos, porque la fascitis plantar es el sistema aquilocalcáneo plantar, no solamente la fascia, viene detrás con el gemelo, ¿vale? Gemelo, Aquiles y luego ya la fascia plantar, hasta incluso el primer dedo, ¿vale? Entonces, ya llevamos 3 meses, esto no acaba de irse y ya empezamos a valorar, depende de la cojera que tengas, a veces se valora algún tipo de infiltración. Dices, no, es que el corticoide es ya, quítame el dolor ya, o córtame el pie, me lo dicen. Una infiltración de corticoides bien hecha, bien con la esterilidad correspondiente, sin ser muy dolorosa, como lo hacemos nosotros, que por lo menos lo intentamos, podría ser el inicio para que tú ya rompas ese círculo vicioso, porque realmente no te pasaba nada ese pie, pero se ha quedado un punto doloroso. Y a veces con eso, el 90% de las veces, con una o con dos, si la primera va bien, hago una segunda, si la primera no va bien, yo no hago más y paso a otro escalón. Luego hay más, por ejemplo, PRFs, luego hay, por ejemplo, que están los factores de crecimiento, que por ejemplo eso sería una indicación, son bastante molestos. Están los ultrasonidos, que eso es dar golpes y romper el famoso, el espolón o esa zona calcificada que hay, que el espolón no pincha la planta del pie. Y luego, siguiente escalón terapéutico, pues ya pasaríamos, si hemos terminado con todo eso, a veces los fisios hacen EPI, son técnicas un poquito pues de punciones y tal, y si no, cuando ya todo el mundo ha probado de todo, podíamos hacer biomecánicamente para modificar la marcha, podíamos hacer una plantilla con el podólogo, ¿vale? Todo eso, vamos haciendo todas esas cositas, ¿vale? Yo encantada de que el paciente recurra a todos estos especialistas, a los fisios, a los podólogos y tal, y cuando ya no hay nada que hacer, es decir, podemos infiltrar nosotros, o incluso ahí la unidad del dolor puede infiltrar, los rehabilitadores infiltran, no hay ningún problema, pero cuando lleva ya más de 6 meses, 8 meses y el paciente no puede correr ni hacer nada, ya tenemos que valorar hacer alguna técnica quirúrgica, o cerca del año, normalmente suelen venir al año, año y medio, pero yo sin problema que todo el mundo pruebe con todo. El paciente ya dice, antes de operarse hay que hacerse el estudio completo, sin ningún problema. Era que estaba, bueno, yo tengo una pierna bastante más larga que la otra y mi problema venía de la cadera. Sí, imagínate. Mi problema venía de la cadera. Y siempre hay un origen. Y me impactaba evidentemente con toda la parte cuadricipital y acababa en la fascitis plantar. Claro, ¿y cómo se corrigió? Modificando reposo, un poco. Y luego pues una plantillita un poquito, ¿no? Plantilla, yo tengo un taco así, claro. Casi más de 1 centímetro. Claro, pues un poco buscar el origen. Siempre hay un origen, pero a veces no es tan fácil saberlo y seguro que te costó tiempo saberlo. Sí, y dolor. Claro, y luego ya las nuevas teorías un poquito en cuanto a la cirugía no es cortar esa fascia plantar y limar el espolón, ¿vale? Es hacer una cirugía biomecánica, con mentalidad biomecanicista. Es decir, si yo tengo demasiada tensión en el sistema aquilocalcáneo plantar que tira mi gemelo del talón, el talón de la fascia del primer dedo, todo tirante, si lo destenso detrás de la rodilla, ¿vale? Hago una liberación de gemelo medial, ¿vale? Y cae
sin cortar el músculo, cae la parte, baja la inserción y es como si yo dejo de ir en estirar. puntillas y ya tengo más dorsiflexión y se estira tal. Y es esas heridas que ve Zeus detrás de la rodilla, que además las hacemos intradérmicas. Se hace rápido Claro. y no sufre tanto. Pero como paciente. último escalón terapéutico, eso siempre. Trauma, Oye. el último escalón. Vamos, hemos hecho un repaso brutal Sí, a vuestro servicio, ¿eh? ¿Habéis estado bien? Sí, muy bien, muy Yo creo que bien. ha sido muy enriquecedor, ¿eh? Sí, me Así alegro que, mucho. nada, me alegro mucho que hayáis venido, la verdad. Muchas gracias a vosotros. Nos veremos por el Peset, seguro. Sí, Espero que no, ¿no? Porque Hombre, no. eso es de paciente, no. Nosotros nos Paciente paseamos no. por ahí, de Ah. paciente no, nosotros pasamos por ahí. Y nada, la verdad es que ha sido muy, muy divulgativo, que era lo que queríamos. Sí, no, es que la traumatología no es solamente de la mesa hacia atrás, sino que todo el mundo conozca un poco y, oye, y si pone medios. La cirugía es el último eslabón de la cadena de los protocolos para el tratamiento de cualquier patología. La cirugía es lo último, eso lo tienen que saber los pacientes. Ujú. Me alegra escuchar eso. Sí, 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 sí. No todo el mundo piensa como tú. Claro, pero por eso, pero hay que intentar. No, pero eso. que todo el mundo pasa por ahí al final. Uy, Es verdad. ni al final, por sí. traumatología, casi todo. Por traumas, sí, si pero no es por un la familiar, Cirugía, sí, vamos por- a esperar que no. Esperemos Oye, que no. Nos vemos pronto, ¿eh? Sí, claro que Gracias. sí, cuando Vale. quieras.